Trasladamos nuestras imágenes a continuación hacia Caracas, Venezuela, donde también tenemos información de último minuto. Ofrece declaraciones desde el Centro Diagnóstico Integral María Eugenia González en el Fuerte Tiuna de Caracas, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Lo escuchamos. Tener mucha riqueza como parte de ese desarrollo económico. Lo que nos va a distinguir es que esa riqueza la compartimos entre todos y la compartimos con un criterio de justicia social, de igualdad y no de igualitarismo. Hay países del primer mundo que tienen mucha riqueza, pero ¿cómo la reparte? Cada vez un 10 o un 20% es más rico y el resto, el 80 o el 90, es más pobre. Venezuela, Cuba, con sus revoluciones han hecho lo contrario. Han hecho que no seamos muy ricos, pero ninguno somos pobres y todos tenemos la esperanza de que podemos mejorar, de que hay una vida justa para todos nosotros, que hay un porvenir y que hay una esperanza, que también es una de las ideas que ha defendido el presidente Maduro como parte del legado del comandante Chávez. Entonces llegamos aquí y el primer homenaje fue a Bolívar, y aquí enlazamos todas estas razones, porque como les decía, Martí nos llevó a Bolívar y a Venezuela. Chávez y Fidel, con toda esa grandeza y esa dimensión, continuaron esa obra y han sido continuadores de Chávez y de Fidel, Maduro y nuestro general de ejército, Raúl Castro Ruz. Y ahora formamos parte de toda esa obra y tenemos entre todos nosotros la responsabilidad de continuar alimentando esas conquistas, de continuar alimentando esas victorias. En días pasados, el 20 de mayo, un domingo histórico para la historia latinoamericana y un domingo histórico para la historia venezolana, este pueblo salió a las calles, salió a las urnas a votar por su revolución, a defender la revolución bolivariana y chavista, a cumplir con su compromiso y con el legado con el comandante Chávez, a defender su identidad, a defender su soberanía, a defender su derecho, en contra de todo un grupo de manipulaciones. Yo diría que la guerra más intensa que se ha hecho un pueblo en estos años, usando los conceptos de la llamada guerra de cuarta generación o guerra no convencional, que nació en los laboratorios de pensamiento del imperio, ha sido precisamente a Venezuela. Guerra económica, guerra diplomática, guerra financiera, enorme guerra mediática y hasta amenazas de agresión militar apoyada en medidas injerencistas y en medidas de coerción. Solo un pueblo que haya crecido políticamente como ha crecido el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, en el proceso de la revolución bolivariana, podía haber soportado, podía haber enfrentado los retos de esa plataforma de restauración neoliberal y neocolonial que le quieren imponer a Venezuela, que le quieren imponer también a toda América Latina. Y ese pueblo demostró que vale la pena defender su revolución. Y defendiendo la revolución con esa contundente victoria que se obtuvo el 20 de mayo, Venezuela y su pueblo, que como decía Maduro hoy por la tarde, es a quien le pertenece esa victoria, es el principal protagonista de esa victoria, consolidó la revolución bolivariana, pero nosotros le hemos dicho a ellos que esa victoria no es solo de Venezuela, esa victoria es de toda América Latina y es para toda América Latina. Para América Latina y para nuestro Caribe. Pero con eso todavía no explico por qué estamos aquí. Ya esa era una razón suficiente para estar aquí. Era un deseo, era un anhelo. Pero hay también otras razones que son de compromiso, que son cuestiones de sentimientos revolucionarios, tienen que ver con la hermandad que se ha forjado entre nuestro gobierno y nuestros pueblos. Cuando el 20 de abril, exactamente un mes antes de este triunfo bolivariano, se constituyó la Asamblea, el 19 de abril, casi un mes, el 19 de abril, cuando se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular en nuestro país, y cuando se le da continuidad a la revolución en la manera en que ustedes conocen,
la primera llamada de aliento, la primera llamada de apoyo, la primera llamada de compromiso fue la del presidente Maduro en nombre del gobierno bolivariano, en nombre de la revolución bolivariana y chavista y en nombre también del pueblo venezolano. Y el primer amigo que visitó Cuba 2 días después fue precisamente Maduro, con un grupo de ministros y con un grupo de compañeros de la dirección de la revolución bolivariana. Yo en aquella ocasión le dije, nos sentimos apoyados y sentimos que este es un gesto muy íntimo de 2 revoluciones hermanas. Y por lo tanto nosotros ese gesto queríamos también no devolverlo, sino multiplicarlo. No se devuelven las cosas entre amigos. Multiplicarlo, afianzarlo, ratificarlo. El domingo 20 de mayo, como muchas familias cubanas, estuvimos pendientes por la televisión de qué pasaba en Venezuela. Y cuando se declaró que el triunfo había sido de Maduro, enseguida empezamos a hacer todos los contactos para poder hablar personalmente con Maduro y felicitarlo y felicitar a la revolución y al pueblo venezolano. Y en medio de ese trámite, bueno, ya nos dimos cuenta que Maduro estaba en el acto popular que se hizo, donde se dio a conocer este resultado. Dijimos, hay que esperar que termine el acto. Y terminando el acto pudimos tener la conversación, una conversación entre hermanos, ratificando también un saludo del general de ejército para Maduro. Y esa es entonces la razón que nos trajo aquí a Venezuela. Ratificar, primero felicitar en nombre de Raúl, en nombre del gobierno y del pueblo cubano, al gobierno, al pueblo venezolano, a la Unión Cívico-Militar Bolivariana y al presidente Maduro por la contundente victoria alcanzada. Y también patentizarles, ratificarles una vez más que el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana es incondicional, que el apoyo de Cuba a la revolución bolivariana es invariable. Y cosas como esas solo se pueden expresar cuando se tienen como convicción. Y las convicciones solo se pueden tener cuando hay realizaciones concretas. Entonces, después de hacer ese homenaje a Bolívar, compartimos con un grupo de ustedes que estaban, por cierto, muy serios en la mañana. Tal vez era que el sol los había castigado, que le habían dicho que había que tener mucha disciplina en el acto. Compartimos con ustedes. Yo le comentaba a Tarek y después al presidente Maduro que todos ustedes hablaban con un enorme compromiso hacia lo que están haciendo en Venezuela. En todos se veía que sentían la revolución venezolana y ese triunfo bolivariano como de ustedes mismos. Julito lo ha ratificado también en su explicación. Y el vicepresidente Tarek también compartiendo con muchos de los representantes cubanos que estaban en ese encuentro, les reconoció toda la gratitud, por decirlo de alguna manera, sobre todo la calidad del trabajo, de lo que usted desempeña, con la seriedad, con la consagración, con lo que desarrolla. Y esa es precisamente una de las cosas que confirma lo que nosotros pudimos expresar hoy en convicción. Después continuamos la visita con una audiencia en la Asamblea Nacional Constituyente, que también es un gesto haber convocado la Asamblea Nacional Constituyente para que nosotros pudiéramos hablarle a esa asamblea, que era también hablarle al pueblo bolivariano. Desde que entramos, yo creo que sentimos todos muy profundamente la presencia de Chávez, la presencia de Fidel, la presencia de Raúl en aquel recinto, porque entre el entusiasmo y el calor humano de los camaradas venezolanos y también de los nuestros que estaban ahí, uno sentía un sano orgullo revolucionario, pero también una confianza tremenda en lo que podemos hacer, en lo que estamos haciendo en el presente y de lo que podemos hacer en el futuro. Y creo que fue un gesto generoso también de la Asamblea Constituyente, de su presidenta Delcy, habernos dado la posibilidad de expresarle a ellos todos estos sentimientos.
Estuvimos también en la estatua de Bolívar y ahí también estaban muchos de ustedes, a los que pudimos saludar y con los que pudimos compartir, y también ratificaron estas mismas vivencias que he explicado con el vicepresidente Tarek presente. En horas de la tarde sostuvimos conversaciones oficiales con el presidente Maduro y con la dirección de la Revolución Bolivariana. Y hablamos de todo, hablamos de los problemas del mundo, hablamos de los problemas y de la situación en Latinoamérica, y hablamos de las relaciones bilaterales entre Cuba y Venezuela, y de los propósitos que tenemos. Y Maduro en eso fue muy convocatorio y fue muy expresivo. O sea, por una parte solicitando que de conjunto pudiéramos relanzar todas las misiones para las que ustedes también laboran, las misiones fundadas por Chávez y que tantos resultados en indicadores sociales le ha dado a la Revolución Bolivariana, que son expresión de beneficio para el pueblo venezolano. Y yo creo que hicimos un análisis crítico de errores cometidos, de insatisfacciones que tenemos y de potencialidades que podemos tener con las misiones. Y también nos propusimos cosas para el futuro. Cómo poder seguir ampliando los ámbitos de colaboración, de una colaboración que es ejemplar, de una colaboración que solo se logra entre dos revoluciones con esta naturaleza. Y además de eso, cómo también en lo económico hacer proyectos conjuntos en un grupo de ámbitos también que están identificados, que nos permitan demostrar que en las condiciones del socialismo también la economía puede ser más eficiente y que desde la economía se pueden apoyar de una manera más fehaciente, más coherente los programas sociales con los que hoy hemos demostrado una enorme justicia social. Y por lo tanto se pueden ampliar esos programas sociales. Y esos programas sociales, partiendo de una experiencia conjunta de Venezuela y Cuba, podemos extenderlos, como se ha hecho con todas estas misiones también, o con una parte de estas misiones, al ámbito de Latinoamérica, al ámbito de los países del ALBA. Esas pueden ser expresiones concretas de que demostremos lo que se puede hacer en el continente, lo que se puede promover desde la CELAC, de lo que se puede promover de los otros bloques integracionistas que tenemos en el continente. Y por lo tanto yo diría que ha sido una conversación, un intercambio de esperanza, un intercambio de responsabilidad con nuestros pueblos, con nuestras revoluciones, y un intercambio también que marca pauta para el futuro. Y ahora lo que tenemos que hacer desde ambas partes es trabajar intensamente en todo lo que nos hemos propuesto y que en poco tiempo podamos tener ya los proyectos concretos de una manera organizada y de una manera implementada para valorar por escala, para seguirlos, para afinarlos bien y para poder multiplicarlos y para poder extenderlo. Maduro y la dirección de la Revolución Bolivariana tuvieron el gesto de otorgarnos la condecoración o la Orden Libertadoras y Libertadores. Condecoración que recibió Fidel, condecoración que recibió Raúl, condecoración que han recibido otras figuras de Latinoamérica y también de la Revolución Bolivariana. Para uno está claro de que esa no es una condecoración que nos merece, que merecemos por ningún mérito personal. Pero la aceptamos, y la aceptamos porque la aceptamos en nombre de Cuba. La aceptamos en nombre de la Revolución Cubana y la aceptamos en nombre de la amistad y de la hermandad que existe entre la Revolución Bolivariana y la Revolución Cubana. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano siempre ha tenido una relación histórica con el pueblo bolivariano. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano ha demostrado con sus realizaciones, con su lucha, con su enfrentamiento digno al bloqueo y al imperio, de que el pensamiento de Bolívar se cumple en Cuba. Aceptamos eso en nombre de Cuba y del pueblo cubano, porque el pueblo cubano también, como nadie, apreció
que Chávez, como dijo Fidel, fue nuestro mejor amigo. Y todos disfrutamos aquellas muestras de cariño entre Fidel y Chávez, aquellos hechos irrepetibles. Como decíamos nosotros, Chávez logra con Fidel lo que no logra más nadie en el mundo. La recibimos también en nombre del pueblo cubano, porque ese fue el pueblo que también lloró junto al pueblo venezolano cuando perdimos físicamente a Chávez. La aceptamos en nombre del pueblo cubano porque el pueblo cubano, ustedes que son parte del pueblo cubano, representan a nuestro pueblo aquí combatiendo en las mismas trincheras de la revolución bolivariana en Venezuela. Y lo aceptamos en nombre del pueblo cubano, porque el pueblo cubano también ha festejado como nadie, junto al pueblo venezolano, la victoria del 20 de mayo. ¡Viva! ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva Díaz-Canel! ¡Viva! 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 Bueno, después ustedes comprenderán que ya eran suficientes las emociones de lo vivido hoy. Pero nos faltaba un homenaje. ¿A quién nos faltaba hacer un homenaje? A Chávez. Y fuimos al cuartel de la montaña, estuvimos en su lecho, tocamos con las manos esa lápida para también nutrirnos de esa savia. Conversamos con amigos venezolanos, con Adán, el hermano de Chávez, con una de las hijas de Chávez, sobre Chávez y sobre Fidel. Y de ahí llegamos entonces a este encuentro con ustedes, a este magnífico centro, que es una expresión, un baluarte de la obra social de la Revolución Bolivariana y también de la colaboración entre Cuba y Venezuela. Por lo tanto, yo creo que hay suficientes razones para compartir con ustedes lo entusiasmados que nos sentimos, lo conmovidos que nos sentimos y lo responsabilizados que nos sentimos con lo que hay que hacer en el futuro. Y solo les pido que ustedes sigan siendo fieles a ese legado, al legado de Bolívar, al legado de Martí, al legado de Fidel, al legado de Chávez, al legado de Maduro y al legado de Raúl, que son el legado de la revolución bolivariana y de la revolución cubana. Y es el legado que hay que sostener en toda América Latina, que hay que multiplicar en toda América Latina junto a otros amigos como Evo, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Podía mencionar a otros, no quiero omitir a ninguno, pero ese es el futuro de la América Latina y ese es el futuro también del área del Caribe. Sean fieles siempre a ese legado y hagamos entre todos, como expresó Maduro hoy, cuando hacíamos una comparecencia ante la prensa del resultado de las conversaciones, como el Che, que todo lo que hagamos en Venezuela, en Cuba, en América Latina y en el Caribe, sea para lograr hasta la victoria siempre. Y para decir, como exclamamos siempre en Cuba, para reafirmar nuestras convicciones, patria o muerte, venceremos. Y que esa patria sea la patria grande de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Ha sido el discurso del presidente. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ya lo vemos, se reúne con colaboradores cubanos de la salud en el Centro Diagnóstico Integral María Eugenia González, situado en el Fuerte Tiuna de Caracas. Está acompañado por el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami. Tenemos la esperanza de que todos podemos mejorar. Hay una vida justa para todos y esa es la misión de ambos gobiernos, garantizarles esa vida justa a la sociedad, reflexionaba el presidente cubano junto a los colaboradores de la salud. El 19 de abril, cuando se constituyó la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, fue el presidente Maduro quien nos brindó nuestro primer mensaje de aliento. Por tanto, quería multiplicar yo, decía el presidente, y ratificar ese gesto para
darles la razón que nos trajo a Venezuela en esa oportunidad. Ahora está ofreciendo declaraciones el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aissami. Lo escuchamos. Estuvo ofreciendo declaraciones Tarek El Aissami, muy brevemente lo hizo. Sigo reflexionando con usted entonces algunas notas que estaba tocando por acá del presidente Díaz-Canel. Decía, con el presidente Maduro he tenido un intercambio de esperanza que marca pauta para ambos pueblos. Esperamos que en poco tiempo podamos tener los proyectos en desarrollo. Y también se refería a la entrega de la Orden de Libertadoras y Libertadores, una orden que también recibieron los máximos líderes de la Revolución Cubana. Decía Miguel Díaz-Canel, la aceptamos en nombre del pueblo cubano y de la amistad que nos une a Venezuela.